bueno, estamos ya para empezar, así que bueno, vamos a dar comienzo a esta charla, a este intercambio virtual que titulamos Conversatorio, Docentes y Pandemia, Implicancias y Resistencias en diferentes provincias y jurisdicciones del país. Y bueno, ya estamos en vivo, así que agradecemos a quienes se vayan sumando, se sumen a esta iniciativa a través de la transmisión en vivo de YouTube y Facebook. Y bueno, también invitarlas a participar a través de comentarios, preguntas y demás. Bueno, vamos a presentar a quienes estamos participando de este intercambio. Así como ven, en este mosaico de reunión estamos presentes, integrantes del colectivo docente Otilia Lescano, de UPC Córdoba, docentes de Mendoza, colectivo de trabajadores y docentes de la educación Haroldo Conti en ADEMIS, CABA, y quienes organizamos esta actividad, integrantes del colectivo docente en UNTER y agrupación Azabache en ATEN Neuquén. Bueno, el objetivo de esta charla es hablar sobre las nuevas condiciones de trabajo que se impusieron casi de un día para otro a partir de la declaración de la cuarentena obligatoria, hace ya casi 2 meses, el 19 de marzo. Y bueno, conocer cuáles han sido las implicancias de lo que algunos para nosotros bien llaman virtualización forzada, sabiendo que no solo ha reestructurado completamente las condiciones de enseñanza y aprendizaje, sino también nuestra vida cotidiana, la demanda, la exigencia, la sobrecarga de la tarea docente, pero que también se presenta como una amenaza con generar, digamos, nuevas condiciones políticas, ideológicas también, para avanzar en transformaciones que creemos que como colectivo docente venimos resistiendo desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, tener en cuenta sobre todo que en este contexto se dan una serie de estadísticas que ayudan a pensar la complejidad en el que se presenta este contexto. Los propios informes de las centrales sindicales y docentes como SADOP y CETERA informan que dan cuenta, por lo menos, que el 63% de las trabajadoras y trabajadores de la educación no cuentan con computadoras personales, que el 50% de los trabajadores aseguran que trabajan más horas de las que ya trabajaban en la presencialidad, y que un 74% combina estas actividades educativas con, además, el cuidado de hijos y adultos mayores. Así que, digamos, además de lo que conocemos, tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto en el que estamos mirando cómo el capitalismo, los gobiernos, las empresas, están de alguna manera aprovechando la pandemia para despedir, suspender, para implementar rebajas salariales, y también para, ¿por qué no?, modificar drásticamente nuestras condiciones de trabajo. Y nos parece por eso que estas nuevas modalidades de trabajo que tienen lugar a partir de la cuarentena obligatoria en educación, nos obligan a quienes participamos y reivindicamos la vida política y el sindicalismo de base, sobre todo, discutir en qué condiciones, con qué herramientas, en qué tiempos, y cuál es el alcance y con qué objetivos se está implementando esta virtualidad en la docencia y con mucho empuje de parte de los gobiernos, ¿no? Así que bueno, vamos a un poco dar apertura a una instancia de intercambio con una intervención por provincia de 5 minutos. La idea es que además de que nos cuenten qué está pasando en las provincias, también conocer qué experiencias de resistencia se están dando allí en las diferentes jurisdicciones, y sobre todo frente al silencio y la complicidad de nuestras centrales sindicales, ¿no es cierto? Porque creemos que tanto como esta instancia, otras pueden aparecer también para discutir cómo nos tenemos que organizar con el conjunto de la docencia para enfrentar, digamos, la precarización de nuestra tarea docente. Así que bueno, vamos a dar la palabra al compañero de Córdoba, Gustavo Cedrón, de la Otilia Lescano, para que comience con sus 5 minutos, y luego vamos a pasar a Sebastián Jaer de Mendoza, a Marisabel Grau de Haroldo Conti de ADEMIS, y Fabián Pulet del colectivo docente en UNTER, para terminar con Santiago Díaz de la agrupación Azabache en ATEN, y después vamos a abrir un poco el intercambio entre los demás integrantes de esta reunión. Bien, buenas tardes, compañeros, compañeras. Vamos a ver
por ahí sí se callan los perros. Que mi nombre es Gustavo, estamos participando de varios compañeros, compañeras aquí en esta instancia. Bueno, muy contentos, contentas de estar aquí participando. Nuestro colectivo está en varios departamentos de la provincia de Córdoba, hay compañeros de Capital, del departamento Colón y en nuestro caso de Punilla. Rápidamente, para caracterizar nuestro sindicato, se trata por ahí de un gremio con muy baja participación de base. De los más de 80.000 docentes que hay en la provincia de Córdoba, más de la mitad no está sindicalizado, no está participando, y de los que participan dentro de UPC, más de la mitad no participa de las elecciones ni de la vida sindical tampoco. Así que eso es una instancia que hace, por ejemplo, que la burocracia sindical haya podido aceptar la última paritaria, siendo que ya había sido rechazada en asambleas. Lo aceptó la oferta de la patronal a la baja también de los salarios, sin consultar a las bases. Se supone que el referéndum, pero avanzando sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación de Córdoba, que ya habían rechazado esa propuesta en otra instancia. Cuando surge este tema de la pandemia, nos vemos quizás igualmente sorprendidos como todos ustedes, tanto a nivel provincial y nacional, con la improvisación que hubo, obviamente a propósito, por las autoridades en educación. Esta improvisación en el sentido de qué hay que hacer, ir a la escuela, quedarse en casa, etcétera, esos discursos que fueron variando fue muy perjudicial porque ha concentrado la decisión en cada escuela y cada directivo hizo más o menos lo que quiso, y en ese sentido hubo unos escenarios de verdadera persecución a los compañeros y las compañeras. No fue el caso de la administración de la educación en esta provincia, que en ese caso fue muy clara la cuestión de cerrar la administración y perjudicarnos a la hora de acceder a convocatorias y a concursos. Esta provincia tiene una virtualidad ya entre los empleados estatales, es muy fuerte, somos ciudadanos digitales y pensamos que sería muy fácil desarrollar esa cuestión de ocupar cargos vacíos, pero no, se dio de baja todo y no pudimos acceder a ese derecho al trabajo. Por los relevamientos que se han hecho, hay más de 3.000 compañeros, compañeras que no están trabajando y están siendo muy perjudicados en eso, y la otra cuestión es que se está sobrecargando de tareas a quienes están sí en actividad. Se han lanzado campañas al respecto de una cuarentena con trabajo y cuarentena con salario. Hubo muchos problemas también en la carga de movimientos de altas y bajas que ha perjudicado, y tenemos compañeros, compañeras que están desde hace meses sin cobrar, algo muy, muy perjudicial. Desde la coordinación de la oposición, que está dividida en dos frentes, hemos podido realizar desde nuestro sector una articulación mínima, un par de encuentros virtuales y un acompañamiento a una escuela que hizo un paro virtual, que lo quisimos generalizar, pero bueno, esta falta de actividad desde las bases ha hecho que por ahí esta actividad de paro virtual, que fue el 4 de mayo, no sea lo que hubiésemos querido. Como organización hemos desarrollado algunas campañas que entendemos que tienen que llevar todos estos debates hacia la base. Es por a través de nuestras redes sociales y los contactos que tenemos, hemos realizado este debate acerca de presencialidad, virtualidad y la pérdida generalizada de derechos en lo laboral, y este paradigma que se está instalando acerca de la posibilidad de enseñar sin estar presentes. Y para finalizar, no sé cómo voy de tiempo, por ahí tendríamos un último debate, seguramente se irá ampliando, es que en algún punto estamos preguntando si está reglamentado y es legalmente que tengamos que trabajar desde casa, ya que nuestros supuestos contratos que firmamos al acceder a las horas y a los cargos dicen que nuestro lugar de trabajo es una escuela, no nuestra casa. Entonces, investigando un poco, sabemos que el teletrabajo está regulado para los freelancers y teletrabajadores un poco más tradicionales, pero para los docentes no. Entonces,
Entendemos que lo que ha sucedido es que desde el gobierno nacional se nos ha obligado, a través de un decreto, a trabajar desde casa, decreto que ha sido acompañado en cada provincia por resoluciones que también nos ha amparado la patronal para que nos obligue a trabajar desde casa. En cuanto que sí está regulado que es la seguridad y la salud, la seguridad y la higiene dentro de los teletrabajadores, hay una regulación que es la resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la 1552/12, que dice que nos tienen que proveer de sillas ergonómicas, matafuego y un montón de cosas más, capacitación y otras cuestiones. Eso, si ustedes buscan, figura dentro del decreto y de las resoluciones del Ministerio de Trabajo como no aplicable. Es decir, para mandarnos y obligarnos a trabajar en nuestras casas, han tenido que derogar o dejar sin aplicación la única legislación que había que beneficiaba al trabajo, aquella que garantiza nuestra salud, seguridad y higiene en el trabajo. Por ahí para aportar, es hasta donde hemos llegado quizás en este debate de cómo ha estado, hasta dónde hemos llegado en este proceso, y bueno, seguramente compañeros y compañeras de Córdoba intervendrán después para ampliarlo. Gracias, Gustavo. Sí, estuvimos con el tiempo justo y la idea es que ahora exponga la situación el compañero Sebastián Jaer de Mendoza. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy docente de historia, profe egresado de la Universidad Nacional del Comahue, y hace unos años que estoy viviendo acá en Mendoza. El año pasado concursé para el cargo directivo y desde el año pasado soy docente director titular de una escuela de jóvenes y adultos en un barrio bastante vulnerable acá de la provincia o del departamento de Guaymallén. Soy parte también del sindicato docente, del SUTE, Sindicato Unido de los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, y la situación por ahí, lo escuchaba recién al compañero, en lo sindical es bastante parecido a la provincia de Mendoza, la situación de Córdoba. La mitad de los docentes y las docentes están afiliados, y de esa cantidad de afiliados yo creo que hay un 10% que son los que participan y las que participan más masivamente de las acciones y las actividades que organiza el sindicato, pero en general hay una gran desmovilización, no producto de esta conducción o de este momento, sino de años y años de desmovilización en el sindicato. La cuestión empezó, nosotros empezamos a trabajar antes, una semana antes casi que en el resto de las provincias, empezamos el 26 de febrero, sin haber tenido paritarias, y entramos a trabajar en esta situación virtual y de pandemia también sin haber tenido paritarias, lo que llevó a que la cuestión sea todavía más dificultosa, porque no solamente no hubo posibilidad de realizarse previamente, sino que en esta situación es mucho más difícil poder organizarse para poder llevar adelante medidas de lucha en este contexto. Por ahí, más allá de lo sindical, me gustaría hablar un poco de la mirada del director o de mi lugar de director, que ha sido las presiones que hemos recibido desde el gobierno, por lo menos los primeros 15 días de esta cuarentena, fueron bastante jodidas, todo el tiempo apurándonos a datos, estadísticas, quiénes participaban, qué profesor o profesora estaban mandando actividades, y eso fue, bastante complejo, porque en algunos casos, algunas compañeras y compañeros directores agachaban la cabeza y reproducían las medidas autoritarias que llevaban adelante o que bajaban líneas desde la Dirección General de Escuela, y en otros casos, algunos compañeros y compañeras intentábamos mediar entre estas tareas y estas medidas y estas líneas de acción del gobierno autoritaria, y tratando de ponernos del lado de los compañeros y compañeras. En ese sentido, se dificultó un poco al principio, pero bueno, pudimos frenar, o por lo menos no bajar esas líneas, y entender que la situación no era para bajar líneas, sino para acompañar a cada uno y cada una de los compañeros y compañeras. Y a medida que se fue profundizando esto, fuimos teniendo que hacer otro tipo de acciones, no tanto con los compañeros y compañeras docentes, sino con los chicos y las chicas, que en el caso nuestro, de los jóvenes y las jóvenes adultas,
En el barrio nuestro, por lo menos, hay muchos y muchas que salen a trabajar, entonces que no están pudiendo hacer las trayectorias que no solamente que el gobierno pide, sino que deberían estar teniendo en esta situación y estar acompañándolos y acompañándolas en situaciones de violencia de género, de falta de trabajo, de falta de alimentos, y que llevó la tarea pedagógica a otro lado. En este mismo momento, con el sindicato acompañamos y salieron acciones de reparto de alimentos y hemos estado recorriendo el departamento, entregando bolsones de comida a las compañeras y compañeros. Y bueno, pues ahí pudimos charlar un poco más. Se han hecho algunas asambleas y reuniones virtuales, pero no todos pueden participar. Digo, si no pueden participar de actividades escolares, por ahí se les dificulta. Bueno, también se les dificulta en esta situación de poder participar. En el día de ayer se hizo una asamblea con suplentes para poder pensar acciones en relación, digo, pasó lo mismo, a los suplentes en el medio del transcurso de la cuarentena les dieron la baja y bueno, estamos haciendo asambleas y tratando de armar acciones para poder conseguir que abran concursos para llamar a cubrir las suplencias para aquellos compañeras y compañeras que quedaron sin trabajo en el medio de la cuarentena. Gracias, Sebastián. Bien, compañera Marisabel Grau, de ADEMIS, del Haroldo Conti en ADEMIS. Bueno, hola a todas, a todos. Yo soy parte del Consejo Directivo de ADEMIS y miembro del Haroldo Conti. Soy también profesora de Historia como el compañero y trabajo en media común y en media de adultos, en secundaria de adultos. Nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires, como comentaban los compañeros al principio, bueno, sufrimos todas las improvisaciones, marchas y contramarchas que se fueron implementando a nivel nacional. Una cosa que nos quedó muy clara fue el impacto de la descentralización del sistema educativo que venimos denunciando hace muchos años, pero que se manifestó en que desde el Ministerio Nacional se tomaban pocas decisiones o muy difusas, y esto hacía que cada jurisdicción después administrara y tomara las decisiones según lo que les pareciera y según lo que les impusiera la relación de fuerzas a nivel local. Nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires, también como en Mendoza, veníamos de una paritaria muy mala que se acababa de cerrar, y esto hizo que, bueno, que en un principio pudiéramos resistir poco el intento de imposición de estas condiciones de trabajo que han sido aplastantes para muchas compañeras y compañeros que de la noche a la mañana tuvieron que empezar, como en todos lados, ¿no?, a preparar un montón de actividades, a pensar si era posible esto de la educación virtual, a ver si se adaptaban a plataformas, a ver cómo se organizaban con las hijas y los hijos en casa, a desarrollar jornadas de trabajo larguísimas, a ver cómo se comunicaban con los pibes y pibas que, como debe pasar en el resto del país, tienen poca conectividad. Nosotros tenemos un relevamiento acá en la Ciudad de Buenos Aires que indica que solo el 40% de los estudiantes tiene conexión a Internet. Esto hace que, obviamente, las posibilidades de educación virtual, como se pretende desde los gobiernos, sean limitadas para una pequeña minoría. Y entonces nosotros lo que venimos viendo es que esta educación virtual lo que hace es profundizar las condiciones de desigualdad del acceso a la educación y multiplicar los esfuerzos que hacemos desde la docencia para que algunas actividades, conocimientos y vínculos lleguen a todos los estudiantes. Nosotros dimos desde distintos espacios una pelea grande al principio para plantear que nuestra función en este momento no era la de mantener la educación como si estuviéramos en la escuela. Nosotros defendimos muchísimo que lo fundamental de la educación es la presencialidad, que el conocimiento lo construimos de manera colectiva en las escuelas y que eso es irreemplazable, que nosotros de ninguna manera podemos hacer de cuenta que la escuela sigue, como se quería plantear en un comienzo, ¿no? Y esto tiene que ver también con lo que señalaba Brenda del intento de instaurar
nuevas formas de trabajo virtuales que permanezcan en el tiempo más allá de la pandemia. Esto se vio mucho, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, con el intento de instalar plataformas que en principio se intentaban plantear como obligatorias para que desde allí la docencia desarrollara sus actividades, que implican, por supuesto, una forma también de control, ¿no? Porque si nosotros y nosotras usamos solo las plataformas del gobierno para desarrollar las actividades, hacer las propuestas pedagógicas, bueno, estamos siendo permanentemente controlados, lo que enseñamos se diseña en otro lado, y nuestra tarea de producción de conocimiento, de elaboración, queda en un quinto plano. En términos de ese repensar nuestra tarea pedagógica, una de las cuestiones que empezaron a promover la organización de las escuelas tuvo que ver también con atender a las condiciones no solo de enseñanza, sino de vida más básicas de las familias de la comunidad educativa. Nosotros empezamos a exigir que se le entregaran los bolsones de alimentos a todas las familias que asisten a las escuelas de doble jornada, en los comedores escolares. Logramos que el gobierno implementara esto, pero son muy deficientes, y lo que está ocurriendo es que, bueno, la mayoría de las familias está teniendo así una emergencia alimentaria y de vivienda muy, muy grande. Nosotros desarrollamos desde ADEMIS muy breve algunas formas de intentos de resistencia, desarrollamos asambleas virtuales, un intento de paro virtual, nos movilizamos a la legislatura porteña violando, entre comillas, la cuarentena la semana pasada en contra de la aprobación de una ley de emergencia que pretendía sancionar y que efectivamente se sancionó, que le da la reta a la administración absoluta del presupuesto de la ciudad y que, bueno, salta todos los marcos de la legalidad constitucional. Y estamos siguiendo con esa resistencia, empezando a movilizarnos en la calle con mucha aceptación por parte de la docencia, que, bueno, que tiene que salir para defender los derechos, en particular, como decían también los compañeros, de quienes no tienen cargo, ¿no? Nosotros tenemos acá una cantidad importante de docentes que, como se suspendieron los actos públicos, no tienen ingresos y que están no bajo la línea de pobreza, sino en la pobreza lisa y llana, sin ningún ingreso, así que estamos también intentando organizarnos para pelear para que haya actos públicos virtuales, para que esas compañeras y compañeros puedan tener algún ingreso. Bueno, cierro. Ahí después completaremos. Gracias, Mari. Bien, le damos la palabra a Fabián Pulet, de Colectivo Docente NUNTE Río Negro. Hola, ¿ahí me escuchás? Perfecto. ¿Se escucha? Bien. Bueno, el gremio UNTER está conducido por la agrupación Azul Arancibia, que tiene sus diferencias, pero es más o menos similar a los planteos que podría tener la agrupación Celeste, que conduce CETERA a nivel nacional. Es un gremio que está compuesto en este momento por 17.000 afiliados aproximadamente, de 22.000 docentes que hay en toda la provincia. Hace bastante tiempo ya que venimos sin conflictos al inicio de año, y hay una paz social importante, porque todas las paritarias que hemos cerrado, al menos desde el colectivo docente y desde el FUL, en un frente que nosotros participamos como agrupación, venimos rechazando las paritarias que se firman año a año, porque consideramos que son paritarias a la baja, donde siempre vamos corriendo por detrás de la inflación, y sobre todo acá en el Alto Valle tenemos una realidad en la cual vivimos a precios de petróleo, ¿no? Y eso la verdad que condiciona mucho nuestro salario.
La provincia está bastante segmentada, ya que son realidades diferentes las que se viven en la zona andina, en la zona atlántica, la línea sur, y el Alto Valle, donde nosotros vivimos y nosotras vivimos, los y las integrantes del colectivo docente. En base a eso, este año también se había iniciado particularmente con un cierre de la paritaria previo al contexto de la pandemia, donde una vez más se había aceptado una negociación y una propuesta salarial por debajo de lo que se pretende, ¿no? Y algo que ha caracterizado estos últimos años del sindicato tiene que ver con que cuando, por lo menos hasta el 2002 o 2013, siempre se lograba, independientemente sean conducciones azules o sean conducciones celestes, se lograba por lo menos en el Congreso de UNTER lograr armar una propuesta gremial, ¿sí?, de reclamo ante el gobierno. Y en estos últimos años ya se ha hecho costumbre de que se va a negociar con el gobierno y se trae una propuesta y luego esa propuesta se cierra en los congresos de UNTER, ¿no? En ese contexto nos encontramos y nos vimos envueltos en medio de lo que es la pandemia, ¿no? Y como han comentado las compañeras y compañeros que me antecedieron en la palabra, también nos encontramos con una situación en la cual una de las primeras cuestiones que va a suceder antes de que incluso comenzara el aislamiento obligatorio, con la suspensión de clases y la suspensión de las asambleas. Por ende, quedaron varios compañeros, varias compañeras sin cargo, ¿sí? Y por ende quedaron sin poder acceder y sin poder cobrar un salario en estos 2 meses, ya que llevamos de cuarentena, ¿no? Medianamente esa situación se revirtió hace un mes a través de las asambleas virtuales, que costó ponerlas en práctica. Algunos compañeros, algunas compañeras han accedido a cargos, sin embargo sabemos que en la actualidad hay gente que continúa sin la posibilidad de acceder a un sueldo, ¿no? Con respecto a la cantidad de personas, actualmente no conocemos cuántas compañeras y compañeros están sin cargo, pero intentamos hacer, una de las cuestiones que hemos tratado de largar es una encuesta mediante la cual tratamos de tener más certeza acerca de ese número. Y después hay otra realidad que hay compañeros o compañeras que tienen algunas horas o tienen un solo cargo, entonces no les alcanza para llegar a fin de mes, ¿no? Con respecto a las condiciones laborales que planteaban y que han comentado, algunas de las cuestiones que han sucedido, y creo que es el eje de esta situación, es que el Estado se ha corrido del derecho, de garantizar el derecho. Fabián, no te escuchamos. Compa, parece que se cortó. ¿Puede ser? Bueno, en todo caso, cuando recupere la comunicación ahí, Fabián, seguimos con los aportes de Río Negro y vamos a pasar, digamos, a la caracterización de Neuquén con el compañero Santiago Díaz de la agrupación Azabache en Aten. Buenas, ¿se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Después buenísimo. Cuando vuelva Fabián lo incorporamos, ¿vale? Listo. Bueno, mi nombre es Santiago, soy de la agrupación Azabache.
Estamos muy contentos de haber organizado esto y muchas gracias a todos y a todas por participar. Por ahí lo que habría que señalar respecto de Neuquén es que los intentos del gobierno por dar continuidad a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, buscando, como dice un compa, normalizar una situación que es por definición anormal, adquirieron, no sé si su máxima expresión, pero sí capaz lo que es su manifestación legal y normativa en la resolución 230, de orientación para el trabajo con los llamados TEA, trayectos educativos alternativos, que seguramente nos hará acordar algún concepto de Flavia Terici y trayectoria socioeducativa. Es decir, que forma parte del entramado que hace a todas las reformas que se quieren aplicar a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Acá ese concepto fue releído en clave colonial por los popes de la conducción actual de nuestro sindicato, llegando a plantear, por ejemplo, que la asistencia era un dispositivo de control propio de la modernidad y que condicionaba de alguna forma el tránsito de los y las estudiantes en el aula y que por lo tanto debía ser modificado por el concepto de presencialidades, que es mucho más ambiguo en lo que respecta justamente a la asistencia, es decir, al estar en el aula, y que introduce modalidades de semipresencialidad o de educación a distancia. Por eso le vino como anillo al dedo al gobierno que sacó este nuevo concepto de trayectos educativos alternativos, llegando a plantear incluso que a través de esto se puede validar saberes. Cabe destacar que estos trayectos implican una gran sobrecarga laboral para los y las compañeras, puesto que requieren un análisis muy detallado de los procesos de cada estudiante. Ahora bien, lo que planteamos nosotros es que la idea de dar continuidad a los procesos de enseñanza y de aprendizaje por medio de trayectos educativos a distancia, en un contexto de enormes desigualdades, tanto materiales como simbólicas, únicamente puede contribuir a reforzar un modelo educativo sumamente excluyente, ¿no? De hecho, lo que plantea la letra de esta resolución de la 230 es que a través de los trayectos educativos alternativos se va a garantizar el acceso a la educación independientemente de las condiciones socioeconómicas del estudiantado. Es decir, no hay una visión integral, se separa, como decía el EPUC, el derecho a la educación del derecho a una vivienda digna, donde pueda resolver las actividades que se mandan de la escuela, el derecho a una salud de calidad, a una conectividad de calidad fundamental. Lo otro que habría que agregar, además, es decir, se trabaja sobre un sujeto ideal, ¿no? Más allá de todas las desigualdades. Lo otro que habría que agregar que es, hasta ahora, el gobierno, en primero, no garantizar el derecho a la educación al no habilitar asambleas virtuales. Se estima que acá en Neuquén aproximadamente 500 compañeros y compañeras se les cayeron las horas y los cargos del año pasado y todavía no se han, en el marco del ajuste que se está dando a nivel nacional y demás, no se han habilitado asambleas virtuales para que estos compañeros y compañeras puedan acceder a trabajo, ¿no? A sus cargos y sus horas. Y ya cierro con lo último. También esta resolución, digamos, otorga una serie de herramientas a los equipos directivos tratando de convertirlos en patronales. ¿No? Creo que esto lo mencionaba un poco el compa de Mendoza, que sean ellos los encargados de vigilar y de garantizar que sean los docentes los que envíen todas las actividades virtuales, y de no ser así, se puede llegar a apercibimientos o sanciones, etcétera, etcétera. Bueno, creo que más o menos es eso. Bueno, seguramente después la idea es un poco complementar con los aportes de las compañeras y los compañeros que se fueron incorporando a la reunión, a esta instancia, que habemos muchas y muchos, y no sé si primero voy a preguntarle a Fabián si quería cerrar su intervención, porque no pudimos escuchar el final, y luego la idea es que se vayan anotando y que vayan interviniendo para construir ese intercambio que es el que queremos generar. Fabi. A ver si te escuchamos. Porque capaz... Parece que no tenemos suerte. Fíjate si te volvés a conectar. Dale. Bueno, compa, la idea es incorporarse a los aportes y intervenir. Está abierta la posibilidad de hacerlo, así que
Lo único que les pido es que se presenten cuando intervengan y yo les voy a ir contando la cantidad de minutos para que no se extiendan a más de 3 minutos. ¿Sí? Les aviso a los dos para que ustedes vayan cerrando su participación. Perdón, Bren, ¿a quién? ¿Quién es? Tiene el micrófono desactivado, Brenda, ¿no? Activé el mic, Bren. Ah, perdón. No, eso, que no tengo anotado a nadie en particular, así que quienes quieran intervenir, yo solamente les daré cuando vayan 2 minutos de participación para que vayan cerrando la idea. ¿José? Sí. Yo quiero aprovechar ahora, aprovechando que justo habló Santiago, un poco para terminar lo que sería este paneo que también hicieron las compas y los copas del papel de las conducciones sindicales, ¿no? Acá sobre todo acá en Neuquén, un poco contar que nosotros también arrancamos sin un acuerdo salarial 2020 y todavía no lo tenemos, a ese acuerdo salarial 2020. Cuando comenzó todo esto de la pandemia, nuestro sindicato entró en cuarentena antes que las mismas definiciones del gobierno nacional y provincial, ya que suspendió las pocas asambleas que estaban haciéndose en toda la provincia y estaban empezando a discutirse un acuerdo salarial. Se suspendieron las asambleas con fundamentos de la seguridad y de la higiene y de preservarnos, y no pudimos seguir discutiendo lo que eran las reivindicaciones y las demandas del colectivo docente acá en Neuquén. Entonces nosotros en este momento, además de todas las situaciones que ustedes comparten, que nosotros también vivimos de esta de la virtualidad forzada, estamos con la incertidumbre de no saber qué acuerdo salarial 2020 tendremos, porque el que estaba vigente todavía no sabemos si lo vamos a cobrar, y por ahora nuestra dirigencia festeja el segundo cobro de un bono de las paritarias nacionales de 1.200 pesos. En ese sentido, esto es lo que está ocurriendo ahora con lo sindical acá en Neuquén. Obviamente hay una oposición que está siendo vocera de todos los reclamos estos, y hay una construcción desde abajo de trabajadores y trabajadoras reclamando. Se hicieron paros por escuelas, reclamando que había un montón de docentes que no estaban cobrando. Se está reclamando lo que son las asambleas virtuales también para que puedan otros compañeros y compañeras acceder a cargos. Es una disputa que está ocurriendo en este momento y que todavía no sabemos si el Ejecutivo va a acceder o va a acceder con condiciones, al parecer, la próxima semana. Y el sindicato no está apostando a una movilización y a un reclamo con todo el colectivo docente, sino que está tratando de apostar a mesas con el Ejecutivo, en donde ya entra en inferioridad de condiciones porque es minoría, y todas estas resoluciones que fue contando Santiago, que hablan de acreditaciones para los niveles terciarios, de las formas de evaluar, etcétera, son las que salen en ese cuerpo colegiado, en donde el sindicato obviamente no puede todavía imponer las condiciones, algunas no discutidas, pero en este sentido es como nos estamos encontrando en este momento. Y para terminar en esta primera vuelta, lo que también nos llama mucho la atención acá es esto de que la virtualidad y la educación es posible, y en este caso nosotros vemos que esa romantización que está teniendo la virtualización forzada, el sindicato la festeja y está como propiciando que nosotros podemos, y no está denunciando las condiciones en las que estamos trabajando, las condiciones de acceder. No solamente pasa porque podamos acceder o los estudiantes puedan acceder a las plataformas, sino la forma y el cómo acceden, cómo reciben ese material, cómo lo procesan, cómo lo trabajan en sus casas. Todo eso en este momento no se está hablando, producto de esta romantización que nosotros decimos que está teniendo no solamente parte de la sociedad y parte del Ejecutivo, sino también con la connivencia del sindicato. Bárbaro, gracias, José. Sebastián de Mendoza.
Perdón, no podía desmutear el micrófono. Bueno, ahí, por ahí cortito, porque se incorporó Vani, compañera de acá de Mendoza también. Estaría bueno que ella hable desde otro lugar. Yo quería por ahí, no vamos a ponernos en héroes ni heroínas, pero por ahí destacar el compromiso y no sé, digo, yo como director estoy tratando de acompañar principalmente y entender a aquellas compañeras que tienen la doble tarea de trabajar en sus casas con la sobreexplotación de la tarea pedagógica, pero aparte la tarea pedagógica de sus niñas y niños, y la tarea del hogar, ¿no? Como destacar eso que por ahí no es visible, que en otras ocasiones tampoco, digo, porque no hace falta que lleguemos a la situación de virtualidad para que pase eso, pero en esta situación se profundiza más. Por otro lado, bueno, escuchaba al EPU cuando planteaba esto de las asambleas virtuales. Acá en Mendoza no se hacen asambleas como en Neuquén y Río Negro. Acá directamente se hacen llamados en cada una de las escuelas que necesitan suplentes. Entonces los docentes y las docentes tienen que ir a cada escuela, presentarse con su bono de puntaje, y digo, la dificultad está en que si van a un llamado a una escuela no pueden ir a la otra, ¿no? Entonces es bastante excluyente y desleal porque no todos pueden y todas pueden acceder a la suplencia en las mismas condiciones. En ese sentido, por ahí, digo, en esta situación particular, aunque no haya convocatorias a suplencia, por ahí podría ser un poco más fácil porque al ser virtual, los compañeros y compañeras podrían acceder al mismo momento a varias escuelas. Pero bueno, lo cierto y lo real es que no hay llamado a suplencia. Y algo más que me quedó, que también decía el EPU, en relación a los compañeros y compañeras que se han quedado sin trabajo, tiene que ver con que hay dos situaciones. Digo, una es aquella de quienes se han quedado sin trabajo y sin horas, y la otra es quienes han quedado con muy pocas horas. Por ejemplo, hay compañeros que tienen 3 horas y tampoco pudieron acceder, y quienes no tienen horas tampoco, al IFE, ¿no? Digo que no es la respuesta, pero por lo menos es una ayuda. Y hay compañeros y compañeras que se han quedado con muy pocas horas y que no pueden acceder a ninguna otra ayuda por pertenecer a la Dirección General de Escuela. Gracias, Juego. Compañera Luciana, pidió la palabra. Presentate, por favor, compa. Hola. Se escucha bien, ¿eh? Ah, perdón. Presentate y... Esto de la virtualidad me tiene... Bueno, soy Luciana Musacchio, soy maestra de jardín, docente de nivel inicial y profe de teatro de un programa de secundario de inclusión e interminalidad. Por ahí, para no repetir la intervención de las compas anteriores, me parece importante, bueno, primero decir que el Estado para mí no se corre, para mí lo que hace es abandonar, se sacó un 10 en abandono. Y se ve a flor de piel en los barrios nuestros de acá de Córdoba, de las Sierras Chicas, de la capital, de Punilla y donde quieras meterte. Me parece importante en esto de que quieren sostener lo educativo y, como no sé quién dijo, y romantizar la situación idílica de que estamos conectados y no estamos más allá de la conectividad, que me parece que está bueno, que también por ahí escuché que debería ser un derecho ya. Más allá de eso, me parece importante recalcar que en el nivel inicial, que tenemos niñas de 3, 4 y 5 años, necesitamos sí o sí de la presencialidad, porque en esto de mandar las famosas actividades, sí o sí están mediadas por la familia que está súper desbordada porque no tiene un mango, porque tienen un celular para 4 o 5 pibes, porque tienen sus laburos precarios, pero los tienen, y entonces están desbordados. Más allá de eso, no tienen por qué estar haciendo este papel que están haciendo.
las maestras de jardín enviando un montón de cosas y tener que receptar esas cosas, esas tareas o esas actividades que no reflejan el proceso que sí necesitamos en el jardín, que es la presencialidad. El nivel inicial trabaja desde el juego y no podemos mandar un juego en lo virtual. Digo, no estamos dando clase, dando un video, mandando un audio. Realmente yo sostengo que no estamos dando clase. Entonces, me parece importante que más allá de la conectividad, se está intentando forzar el hecho educativo, digamos. Eso por ahí quería decir. Gracias, Juanpa. Karina. A ustedes. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Karina, secretaria de Derechos Humanos de ADEMIS, y bueno, también, por supuesto, milito en la agrupación, en el colectivo Haroldo Conti. Bueno, primero que nada, y bueno, muy contenta de estar escuchando a tantos compañeros y compañeras de otros lugares y viendo que, bueno, compartimos casi exactamente las mismas dificultades, los mismos atropellos por parte del Estado, las mismas situaciones con nuestros y nuestras estudiantes. Retomando un poco lo que decían la compañera Luciana y lo que habían ya mencionado algunos compañeros, me parece que es un punto fundamental la concepción de educación que hoy está en disputa, ¿no? Creo que esta situación de cuarentena y del intento de educación a distancia lo que le está permitiendo al gobierno es avanzar en algo que quiere avanzar hace muchísimo, que es en una reforma educativa sumamente regresiva, donde se plantea, bueno, esto, la virtualidad, la evaluación estandarizada, el hecho educativo pierde totalmente el sentido de la forma en que nosotros y nosotras creo que compartimos que tiene, el tema de la presencialidad, de los vínculos, de lo humano. Bueno, todo eso hoy está en tensión, la situación ha permitido que avancen en ese sentido y la pregunta, lo que por ahí nos preocupa es, bueno, ¿qué va a quedar de todo esto, no? Reformas que venimos resistiendo hace años, muchos años. Las últimas avances que hicieron el año pasado con leyes, por ejemplo, la UNICABA, que se aprobó en Ciudad de Buenos Aires, pero que es similar a todas las provincias, en la reforma de terciarios, donde la mayor parte de la cursada es virtual o buena parte es virtual, una tremenda precarización del laburo docente. Bueno, todo eso avanza y creo que una de nuestras principales luchas, de todas las que tenemos más reivindicativas y todas, tiene que estar apuntada, bueno, a esto, a poner en cuestión, bueno, qué es educar para nosotros y nosotras, poner en cuestión también y sacar a la luz que la pandemia lo que viene a hacer es a poner mucho más en evidencia la desigualdad que ya existía en los sistemas educativos, en nuestro sistema educativo, no solo material, y por lo que decían que ni hablar que es fundamental el tema de la conectividad, de tener una máquina o no tenerla, sino, bueno, cuando nos dicen que hay que evaluar, por ejemplo, bueno, ¿qué vamos a evaluar? Nuestra intervención casi no existe, ¿no? Es mediada por una computadora, tranquilamente lo podría hacer una máquina un día, ¿no? Vamos a evaluar si el pibe o la piba tiene un familiar que lo ayude, si tiene los conocimientos, si tiene, bueno, todas estas cuestiones me parece que son, nos permite discutir un montón de estos aspectos y ver cómo frenamos los aspectos más evidentes del ataque a nuestros derechos, ¿no? Bueno, esto de tener que 24 horas de disponibilidad porque nos pasamos el día no solo dando clase o mandando actividades, sino, nada, el constante, les pasará a todos y a todas, la constante comunicación con la escuela, ¿no? Ya no hay horario, no hay espacio, ponemos el lugar de trabajo, ponemos los recursos. Entonces, creo que son todas cuestiones que tenemos que avanzar y bueno, ahí está la tarea que tendremos quienes militamos sindicalmente, de bueno, cómo frenamos eso y cómo rompemos como, la cuarentena en el sentido de, bueno, estar en la calle, porque desde donde estamos es muy difícil de frenar, ¿no? Bueno, dejo ahí, seguirán otras compas. Gracias.
Bueno, gracias, Cari. Compañero Zenón Sosa, por favor, presentate cuando habilites el sonido. Fíjate que no tenés el audio. No, se escucha mal. Capaz que hay un problema de... Se escucha muy gracioso. Compa, volvé a entrar, salí, volvé a entrar a ver si se... Sí, a ver si se habilita mejor el sonido. Perfecto, dale. Bien, no hay nadie anotado, tal vez Vani, compañera de Mendoza, hay una compañera de provincia de Buenos Aires que también se incorporó a la reunión, que tal vez puede participar, si no hubo compañeras de provincia que intervengan, y de paso presentarse. ¿Activás vos? Ahí está. No, dale Vani nomás. Ah, ahí está. Bueno, mi nombre es Vanina, de Mendoza, soy secretaria gremial del departamento de Las Heras, ahí pegadito al departamento del SEBA, estamos ahí en el límite. Estaba pensando por ahí cómo para no ser repetitivo, y a su vez esto de ser repetitivo cuando en realidad no estamos viviendo en el mismo lugar, es como un dato, que recién lo decían, o sea, efectivamente todo lo que ustedes han descrito es lo que nos pasa. Seba también recién comentó un poco la situación de Mendoza. Por ahí digo, para aportar desde el lugar de conducción, donde intentamos y generar otra forma de sindicato, pero que también nos atravesó esta situación de manera inesperada y cambiándonos totalmente los modos de relacionarnos y los modos de lucha. En ese sentido, nosotros veníamos con una paritaria que no se terminó, quedó abierta porque además empezó sumamente tardía, como pasó en el resto del país. Y bueno, y desde ahí justo teníamos nosotros una marcha que le habíamos puesto todo para el 16 de marzo, que fue el día que se inicia la suspensión de clases. Después viene el decreto y todo lo demás. Y ahí, bueno, hemos empezado, estuvimos casi 15 días o más, casi un mes, en esto de, bueno, como conducción, haciendo reclamos constantes, en principio que no se dieran bajas, plantear que el tema después del alimentos, que sea con los elementos necesarios. En el medio, obviamente, empieza a salir todo lo que han descrito de la sobrecarga de tareas, con una impronta muy fuerte en Mendoza, que en el sentido de que piden asistencia diaria de los profesores, y al tener un sistema informático que ya estaba, que es el GEM, donde se carga la asistencia diaria, genera un control exhaustivo diario, cuando que, digamos, totalmente ya lo genera en la presencialidad, y en esta situación en la que los tiempos son otros, eso se vuelve peor. Son otros y además no lográs la conexión con todos los chicos. Ahora se ha ido acomodando un poco eso, flexibilizando, pero ha sido muy fuerte el tema de la sobrecarga y la presión, porque digo, un ausente significa una disminución salarial, y una disminución salarial importante de acuerdo a la cantidad de días, porque saben que nosotros tenemos el ítem aula, que en este momento nos lo están pagando en la virtualidad, digamos, pero si vos estás de licencia o faltas más de 3 días, te lo descuentan. Entonces, bueno, con ese temor es que se avanzó al principio, y bueno, y nosotros tratando de llevar adelante las acciones que podíamos, y también con las restricciones de que, como ustedes sabrán, los sindicatos no nos han permitido hacer nada. Y por ahí hacer hincapié en eso, por ahí que no sé si lo tocaron más, el tema del... Ay, no sé si mandaste... pensé que no se escuchaba bien. El tema ahora de cómo luchar. Nosotros generamos en el medio de esto, bueno, una acción virtual,
tenía que ver con cartelería, digamos, con inundar las redes. No tuvo mucha adhesión, fue así como poco, y hace semanas hemos iniciado, como contaba el Seba, las asambleas departamentales con esta modalidad virtual. Ha servido de alguna manera para poder abrir un poco y no estar tan solos a la hora de ver qué hacer con todas las cosas que nos vienen golpeando, porque además es reclamo tras reclamo ante oídos sordos del gobierno que nunca responde nada. A lo sumo o sea, escucha, pero después hacen lo que quieren y no ha accedido, otra cosa que venimos pidiendo, no ha accedido a la paritaria virtual. Digo, se están generando sesiones en la legislatura, todo de manera virtual, pero no accede a tener una paritaria virtual. Entonces, ¿por qué? Con ningún sindicato, no solamente con los docentes. Entonces, en ese sentido, es que estamos replanteando y viendo qué hacemos con esta, y ahora después sale la prohibición nacional hasta el 30 de septiembre, una clara línea de que los sindicatos no puedan hacer nada, de alguna manera, cuando en realidad hay un montón de cosas que se empiezan a flexibilizar. No sé cómo estará el resto de las provincias, pero Mendoza realmente está teniendo un movimiento y está reactivando el comercio, está reactivando un montón de actividades, por lo tanto, si los sindicatos tenemos algún tipo de protocolo para funcionar, deberíamos poder funcionar, o sea, no se entiende tanto tiempo de prohibición. Así que bueno, en ese sentido es que estamos tratando de elaborar o de avanzar en alguna forma de organización que permita continuar con las asambleas escolares, que permita la elección de delegados, que veamos la posibilidad de hacer plenarios, ya sea en formato virtual, y llegásemos a poder de manera presencial con todos los recaudos, y digo, eso va a depender también de cómo se vaya avanzando en la flexibilización, y la gran pregunta es de la lucha en la calle. O sea, ya uno empieza a sentir que toda esta virtualidad nos está pasando por encima y que si no salimos, bueno, al final no se ve, no se escucha, no nada. Un poco veíamos que los compadres han salido el otro día, pero bueno, eso lo tenemos que medir en función de la capacidad que tengamos para movilizar, si realmente hay, si los compañeros lo van a hacer, no tienen miedo o sí. Y después medir mucho la situación represiva, porque en Mendoza ya teníamos el código contravencional, por el cual el sindicato tiene una larga lista de multas por salir a la calle, por cortar, y tenemos también 10 compañeros procesados. Hacer hoy una acción en la calle que rompa con la cuarentena es muy probable que pueda terminar con una buena cantidad de imputados. Pero bueno, eso va a depender de cómo nos vayamos frenando. Pero un poco eso, cómo vamos, así como aporte esto, cómo vamos pensando hoy la fuerza de los sindicatos en esta situación. Bien, si bien se extendió la compa unos minutos, me parecía estaba bueno la intervención porque también la idea es ir reorientando hacia el final, digamos, de los intercambios, de estrategias que se nos presentan también de lucha frente a todo digamos, a los avatares en la que nos está, digamos, encontrando la cuarentena, y un poco iba en esta línea la intervención de la compañera. Volvemos a ver si podemos conectarnos con el compa Zenón Sosa. Sí, a ver, ¿ahí se me escucha? Perfecto. Ah, bien. Compa, cuando falte un minuto. Estamos. Bueno, yo soy Zenón, soy de Córdoba, pertenezco al colectivo Otilia Lescano y soy profesor de teatro, trabajo en 4 escuelas privadas y soy delegado escolar en una. Un poco para contar la situación de los que trabajamos en escuela privada acá en Córdoba. Las escuelas privadas, muchas, y sobre todo muchas ligadas a la Iglesia Católica, no están pagando los sueldos enteramente, lo están pagando en cuotas o están adeudando parte. Por otro lado, hay escuelas que a los cargos que son como más, por ahí, más inestables, más precarizados, le están dando de baja, dejando a compañeros sin trabajo. Y esto ha llevado a que haya distintas acciones.
Hay, por ejemplo, en el caso de una escuela donde yo trabajo, los compañeros del primario, yo trabajo en secundario, como están ya han echado a una maestra que trabajaba en la biblioteca, optaron por hacer asambleas como estamos reuniéndonos nosotros con algunas de estas aplicaciones. Y se está pensando en hacer un paro virtual a partir de la semana que viene, que sería un paro de dejar de trabajar por las aulas virtuales que tiene la escuela. Y a la vez, las aulas virtuales también dan la facilidad de comunicarse con la familia y trabajar eso. También se está pensando en acciones en la calle, pero eso, bueno, hay que valorarlo, como decía la compañía de Mendoza, por el tema de todas las prohibiciones que hay de reunión. La otra cuestión, yo trabajo en nivel medio y lo que comentaba el compañero de Aten, de acuerdo a la presencia de los alumnos en la escuela, acá en Córdoba también se viene una reforma muy similar y que parece que fuese una reforma a nivel nacional acerca de las condiciones de asistencia y condiciones para aprobar las materias que como que la van flexibilizando. Lo que supone también lo mismo que dijo el compañero de Aten, que una sobrecarga para todos los docentes. Bueno, era más o menos eso. Estamos. Bárbaro. Bien, no habría nadie anotado. Yo, digamos, quería hacer una serie de aportes. Ahí hay un compa que quiere anotarse. Bien, Gusti, te doy la palabra entonces, Gustavo, y después intervengo yo. En la siguiente, dice. Bueno, bárbaro. Hay milagros, dijo que se anotó. Bien. Bien, no, yo lo que quería aportar en este sentido era un poco de la caracterización, está saliendo, digamos, como posibilidad esto de qué tantas garantías tenemos, o las pocas garantías que nos ofrecen los gobiernos también para empezar a transitar lo que nosotros ya conocemos, porque nuestra tradición de lucha sabemos que está ahí, que es la calle. Contarles que nosotros acá en Neuquén hemos tenido movilizaciones por parte de las agrupaciones opositoras a la conducción, toda la conducción de nuestro sindicato, que lamentablemente también hemos sido muy cuestionados quienes hemos llevado adelante estas movilizaciones por parte de la conducción. Por eso me interesaba hacer hincapié en estas intenciones que están, digamos, habiendo de parte de compañeros y compañeras que hoy tienen la responsabilidad de dirigir sindicatos, de ir viendo qué formas hay de materializar la organización de las compañeras y los compañeros a través de diferentes herramientas, sean asambleas, sean asambleas virtuales o plenarios delegadas y activistas, o también ir evaluando qué posibilidades hay de ir haciendo algunas acciones presenciales de solidaridad con algunos conflictos o particularmente con la situación que están viviendo muchos compañeros y compañeras. Acá en Neuquén lo hemos llevado adelante con agrupaciones opositoras, evaluando mucho cuáles son los riesgos que afrontamos, y lamentablemente nuestra conducción muy por fuera de considerarlo como realmente una digamos, presión hacia el gobierno y una decisión de compañeros y compañeras por una disposición de lucha, lo ha salido a condenar, diciendo que estamos poniendo en peligro la vida de nuestros compañeros y nuestras compañeras. E incluso hay militantes de la propia conducción que incluso han salido a decir que la policía nos debería haber reprimido, ¿no? Entonces, estamos frente a esta situación, digamos, tenemos compañeros y compañeras con cierta disposición de salir de la parálisis en la que nos tiene nuestra conducción, y bueno, estamos viendo de qué forma ir poniendo a funcionar algunos mecanismos de participación para que esto se pueda visibilizar. Por lo pronto, el martes de la semana que viene, junto a compañeros y compañeras del Frente Bermellón, que es un frente opositor a la conducción de Aten, vamos a impulsar una reunión de delegados, delegadas y activistas para un poco empezar a mostrar que hay compañeros y compañeras que están dispuestos a salir a la calle
a manifestar, digamos, cuáles son las preocupaciones que estamos teniendo en el sector. Así que un poco contar esto para presentar el panorama de Neuquén. Y ahora sí, Gustavo, compa de Córdoba. Bien, está bueno esto que estamos viendo, posibilidades hay de salir ya que se está flexibilizando esto. Me gustaría por ahí ofrecer este panorama acerca de cómo de alguna manera los docentes estamos entrando en una reforma laboral y en una generalizada pérdida de derechos que abarca en general a todos los trabajadores del Estado. No hemos nombrado a los trabajadores de la salud, pero sabemos que en cada provincia están de conflicto y compartimos al patrono. Y un poco, quizás la salida también tendría que ser en ese plano de articulación. Reforma laboral y reforma educativa sabemos que van de la mano y que esto viene siendo así desde hace muchos años, que venimos luchando en instancias donde somos estudiantes y ahora trabajadores. Y quizás una de las ideas que hemos por ahí madurado un poco desde la Otilia es que como trabajadores de la educación tenemos que ser protagonistas de la resistencia a este paradigma de reforma educativa que destruye la educación pública y ahora a también paradigma de la pérdida de derechos laborales, en este caso nuestro, con el teletrabajo, sin que, o sea, de alguna manera las docentes nunca son consultados para nada y sabemos que eso es así desde siempre. De alguna manera, entonces, la articulación que tenemos que tener a nivel nacional y el crecimiento de las agrupaciones y de los sindicatos provinciales para superar a la burocracia y superar a los partidos que están llevando adelante todos estos proyectos, tiene que ser en ese plano, en ambos planos, educativo y laboral, como para poder de alguna manera dar un salto de calidad en lo que puede ser nuestra resistencia a estas dos reformas que van de la mano y si no entran por un lado, entran por el otro. Es un panorama generalizado y para nosotros la palabra es protagonismo y en ese caso la debilidad quizás sea una base desmovilizada, obviamente por la burocracia, pero a la que hay que ir a buscar para que, bueno, sea la masa docente quien detenga de alguna manera este perjuicio para el pueblo todo. Nada más. Gracias, Agustín. Ahí interviene Milagros y vamos cerrando por provincias. No sé si Milu, vos vas a cerrar por Córdoba. La idea es que intervenga un compañero, una compañera por provincia y vaya pensando en un cierre también en función de lo que fuimos intercambiando y también sobre todo pensando en esto de qué experiencias de resistencia, digamos, compartir o se abren, digamos, a partir de este panorama generalizado, esta caracterización compartida. Milu. Sí, no era mi intención cerrar para nada. No sé, ahí vemos, pero no, más que nada era aportar y por ahí un poco, porque ahí no había nadie para intervenir, pero para aportar un poco en el tono que se venía planteando esto de, bueno, de la reforma de las condiciones y un poco pensar también, bueno, en el ataque a nuestros derechos laborales, digamos, y pensar un poco en cómo se empieza a notar de esta manera media abrupta el control y el disciplinamiento que trae la virtualidad, ¿no? Esos ojos encima nuestros, las 24 horas, de si entraste o no entraste, si estuviste, si mandaste, bueno, esto o acá, no sé si en todos lados se está diciendo igual o hablando del mismo modo, de las evidencias de aprendizaje que se llaman, que es lo que nosotros receptamos de los estudiantes si hicieron o no hicieron, y si no hicieron, es nuestra responsabilidad plena de obtener esas respuestas y esos aprendizajes o procesos, trayectorias escolares que están haciendo en este contexto. Bueno, yo, perdón, no me presenté, soy el colectivo docente Otilia Lescano de Córdoba, trabajo en la modalidad especial, estoy en 3 escuelas en las cuales tenemos nivel primario y secundario, y vamos, en las ramas especiales yo doy música, vamos de un nivel a otro, de un nivel a otro, con pocas horas cátedra,
Entonces, digamos, como que vamos viendo un poco de todo, pero bueno, en la modalidad especial en particular de las escuelas públicas, lo devastadas, digamos, que están las familias y son estudiantes que vienen de padres analfabetos o con muy pocos recursos, digamos, culturales como para poder hacer esa mediación que hablaba mi compañera del nivel inicial también, para con los estudiantes que realmente les es imprescindible al 100% la presencialidad del docente. En esas condiciones, digamos, aún así estamos haciendo lobby, digamos, o muchos están haciendo lobby para obtener esas pruebas de trabajo, digamos, que cada vez más, digamos, se manifiesta, digamos, ese control y esa presión desde las inspecciones o el ministerio mismo, ¿no? No sé si me estoy extendiendo mucho, pero por ahí mi idea era un poco hacer eje, ¿no? ¿Cómo? Te queda un minuto. Bueno, hacer eje como un poco en esto, ¿no? En el control y ese disciplinamiento que viene como presionando, que ya nuestras cabezas y la mayoría de nuestras compañeras, digamos, no da más, si no somos nosotras quienes damos un corte al horario y al fin de semana y a decir, bueno, tengo estos recursos y con esto voy a trabajar y no voy a hacer magia ni ninguna otra cosa como para contentar, digamos, a los cargos de arriba, para cumplir con cosas que sabemos que están cayendo en saco roto. Eso, por ahí no sé, después para el cierre vemos. Y bueno, y mil gracias por la invitación, nos parece buenísima la iniciativa, y bueno, y ver cómo podemos seguir articulando esto a nivel nacional. Perfecto. Bueno, compas, la idea era un poco a partir de este intercambio que se fue complementando la apertura y la caracterización de las provincias, hacer un cierre, un saludo por parte de quienes representan las diferentes jurisdicciones. Si quieren empezamos en el orden inverso como para que también apelar a que se tomen un tiempo quienes empezaron con la apertura. Y si te parece bien, Jesús, la idea es ir como cerrando por provincia, saludando y así vamos terminando con la comunicación. Buenas, ¿cómo andan, compas? Bueno, me presento, soy Jesús Martínez, profe de nivel medio, bueno, de Neuquén. Por ahí complementar algunas cositas que dijeron los compas, José, Brenda, Santi. Bueno, la 230 que mencionó, que es una resolución que se sacó desde el Consejo de Educación, deja abierta la posibilidad, algo que no dijo Santi, deja abierta la posibilidad que la virtualidad se pueda utilizar en otras instancias. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros cómo lo interpretamos, que a futuro el gobierno quizás pueda utilizar la virtualidad como un mecanismo posible para cuando hayan problemas de edilicio en una escuela y no lo solucionen a tiempo, simplemente este mecanismo. Es algo muy grave lo que está pasando con esta resolución, lo que se quiere implementar. Después, con respecto a las reformas, creo que también el concepto de presencialidad es algo que se está discutiendo mucho. La presencialidad, esta nueva presencialidad que pretenden implementar desde el enfoque de colonial, en el cual los docentes y estudiantes estarían de forma omnipresente, como una especie de presencialidad divina, si se quiere, porque es bastante complejo, es como que si se saca la asistencia, al final no logramos defender, que es lo que pretendemos los docentes cuando nos plantamos en contra de las reformas educativas, el aula como un espacio en el cual nosotros con los estudiantes realizamos una relación dialéctica y realizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje en conjunto con los estudiantes. Después, con respecto a las nuevas instancias
cómo ir profundizando las diferentes medidas. Nosotros, como dijo Brenda, empezamos a participar de forma activa en las calles. Sabemos que tuvimos repercusiones positivas por parte de compañeros y compañeros que se van sumando de a poco. Creemos que es necesario ir saliendo a las calles, pero creemos que debemos esperar en todo caso que todo el descontento que existe con respecto a todo lo que se está implementando, ¿sí? Con respecto a la precarización laboral, se pueda trasladar a las calles. Creemos que vamos en ese sentido, ¿no? Después, yo quería dejar abierta la posibilidad de abrir otra instancia de difusión y además de comunicación. Podemos hacerlo nuevamente, pedirlo pensando para más adelante. Y bueno, nada de eso. Nunca cerré el micrófono. Bueno, gracias, Jesús. Bueno, si lo hacemos de forma invertida, iría el colectivo docente en tipo, pero en UNTEP, pero quería darle la palabra a la compañera Ivana, de Encuentro Colectivo Docente de Provincia de Buenos Aires, para que nos salude, nos esté presente y nos cuente un poco cómo viene la situación allá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la participación. Bueno, el escenario es muy parecido, similar, con sus matices, al igual que fueron contando muchos de ustedes, así que creo que en general lo que podría sintetizar sería que podemos acordar que en este ASPO se ha avanzado en la desarticulación de la organización de los trabajadores y las trabajadoras, tratando de instalar de a poco lo que ya está planteado desde hace varias décadas, un intento de privatizar la educación pública, instalar las tecnologías para sustituir la educación presencial, el aumento de la violencia traducida en femicidios y que el Estado es responsable, me parece que es un elemento que quizás, ahora que tengo la palabra, me gustaría señalar en relación a cuántas mujeres han sido asesinadas en esta situación de ASPO, donde el Estado, de alguna manera, en su descuido permanente sobre nuestros derechos, ha propiciado el asesinato de muchas de nuestras compañeras. Y en relación a lo que también decía un compañero, creo que era de Mendoza también, es importante señalar en este gremio docente, que somos la mayoría mujeres, la gran sobrecarga laboral que tenemos, multiplicada más por 1000 que por otra cosa. Creo que es otra de las cosas que importantes para señalar, y quizás lo importante también, que por ahí dejaba algunas preguntas la compañera de ADEMIS, creo que era de la Secretaría de Derechos Humanos, lo importante es ponernos a pensar cuáles son las cosas que van a ir quedando, que están quedando como instaladas en la conciencia colectiva, y qué cosas van a ir pudiéndose permear en este proceso de ASPO. Entonces me parece que los alertas están en post-ASPO, y en pensar cómo resistir a lo que posiblemente se instale. Lo muy probable, o algunas de las cosas que podemos pensar así en voz alta, serían que no es lo mismo la situación de la virtualidad en inicial, en primaria, pero los avances de la virtualidad pueden estar dados más en los niveles en nivel secundario, en nivel superior y superior universitario, en esos niveles de autonomía de estudio que son distintos, entonces empiezan a permear de otra manera. Y otra cosa alarmante me parece que es pensar también en cómo quedan nuestras comunidades educativas con el nivel de pérdida de derechos de muchas de las comunidades que ya tenían ante ASPO, y cómo van a quedar después, ¿no? Muchísimas familias que hoy directamente no solo no tienen conectividad para poder hacer una tarea, sino están pensando si van a poder comer. Entonces esto me parece que es alarmante, y hay que intensificar los lazos solidarios entre la clase trabajadora, y creo que es por ahí el rol docente es fundamental, ¿no? Gracias, compa. Y agradecerles la palabra. Gracias. Gracias por sumarte. Buenos Aires, Cava, ¿quieren ir haciendo una intervención final? No sé si había alguien más que no haya intervenido de acá de Cava.
yo solamente quería agradecer la iniciativa a compas de Neuquén y de Río Negro. La verdad que me parecieron muy buenas las intervenciones, muy valioso el intercambio para poder tener una visión lo más amplia posible. Me alegra mucho ver también a muchas compañeras, como Ivana, por ejemplo, que la verdad que iba a decir 2 palabras y digo, totalmente en sintonía con lo que dijo ella, la visión de clase. Es muy importante ver lo que está pasando con la comunidad, con el resto de la clase trabajadora. Yo recién estuve participando en mi escuela en la entrega de alimentos y realmente las situaciones son desesperantes y van en aumento y no hay manera de que nosotros podamos revertir los aspectos más regresivos de la reforma, que van a querer aplicarlos de prepo con esta situación de crisis si nosotros no tenemos una perspectiva que exceda lo meramente gremial. Así que nada, la verdad que ya lo dijo Ivana antes, solamente esto, sumarme, adherir a lo que se viene dando en el intercambio y agradecer la posibilidad de esta rica jornada virtual a la distancia. Ya nos veremos seguramente de manera presencial y mandarles un abrazo grande por la iniciativa, compas. Gracias. Bueno, gracias, compas. Vanina, para hacer un cierre de Mendoza y después Laura para un cierre de Córdoba y Fabián para cerrar la actividad. Bien. Bueno, compartiendo obviamente el saludo, agradezco la invitación y la oportunidad. Es importante generar 2 aportes por ahí que también surgen de lo que estaban diciendo después, que tiene que ver con las condiciones laborales. La semana pasada, el 6 de mayo, fue la segunda o la primera reunión en la virtualidad de CETERA, donde participó Sebastián Enríquez, nuestro secretario general, y bueno, a partir de ahí surgió, no es que a partir de ahí, pero nosotros ya venimos elaborando algunas propuestas para el tema de las condiciones laborales, ¿no? Para que realmente primero estamos intentando que se pariten acá, cosa que no sucede, pero también sería importante de vernos de varias provincias, cómo vamos desde la oposición empujando para que CETERA tome este tipo de cosas hacia la paritaria nacional. En ese sentido, bueno, ahí ver si hay posibilidades de compartirle lo que tenemos elaborado, si sirve, digo, por ahí está bueno, o si también en otros lugares se ha avanzado con algunas propuestas. Eso, y por otro lado, algo muy incipiente, pero creo que también nos queda la tarea de ver cómo acomodamos o cómo buscamos los espacios vacíos, cómo buscamos la forma de actuar sindicalmente en esta situación de cuarentena y de tanto control del Estado en cuanto a la lucha, y bueno, como le decía recién, la misma normativa que nos prohíbe salir, cómo nos vamos dando alguna forma de organización para empujar hacia afuera, digamos, hacia la calle y hacia las producciones, por ahí en los casos de las otras provincias, y bueno, y nosotros también hacia el interior y hacia CETERA. Buenísimo, gracias, Fanny. Laura, compañera de Auxilia Lescano. Activa el micrófono, Lau. Ahí está, no estaba pudiendo. Hola, compas, buenas tardes. Bueno, en realidad para cerrar cortito, entonces, me parece que, digamos, me sorprende y a la vez no la cantidad de similitudes que encontramos en las distintas provincias, de cómo digamos, el impacto que tuvo el teletrabajo y esta nueva modalidad que se impuso unilateralmente. Bueno, todas las reformas que vemos que se están dando en las distintas jurisdicciones, si bien tienen sus particularidades, todas apuntan al mismo lugar. Está bueno ver esa similitud, está bueno ver está bueno notarlo, que los problemas son los mismos, esto de que no tenemos acceso al trabajo, muchos docentes que estamos sin horas, y bueno, eso por ahí da una buena mirada acerca de que no está bueno por ahí pensar que
eso pasa en alguna de las provincias o en nuestras propias provincias, sino que podemos dar una pelea más a nivel nacional. Nosotros también, bueno, esto salió mucho, pero está bueno remarcar que es importante pensar que la educación, la virtualidad o la herramienta de Internet no puede reemplazar la educación, no puede reemplazar la sociedad realmente. La virtualidad para nosotros no es educación, y bueno, es otra cosa, es transmisión, es otra cosa, pero no es lo que nosotros entendemos como educación, que es un acto colectivo, de construcción y demás. Y eso, bueno, con las acciones que estuvimos intentando hacer acá en la provincia y este paro virtual que intentamos hacer también, lo que vimos es que digamos, la poca participación quizás que se dio también puede llegar a tener que ver con esta idea de que nosotros tuvimos que salir bueno, que lo mencionaron antes ustedes, pero que tuvimos que salir a garantizar la educación a como de lugar, y así como se pensó en los médicos y en los enfermeros como los héroes del momento, nosotros también fuimos como, bueno, los que tuvimos que salir a no abandonar a nuestros pibes. Y eso también, esa subjetividad que todavía está en la docencia, también es algo que tenemos que empezar a pensar o a seguir trabajando sobre eso, de que somos trabajadores de la educación, y que la educación es otra cosa. Esto como pensando en esos problemas que podemos llegar a tener. Y otra de las cosas que también quería destacar es el rol de los sindicatos. Se nota en las exposiciones de cada provincia, se notó mucho cómo las provincias donde tienen sindicatos, como en el caso de Córdoba, que están en manos de la lista celeste, o que en realidad sí, en toda la lista celeste, y en los otros sindicatos donde están en manos de la oposición, las tareas fueron distintas, cómo se planteó fue distinto, y la importancia que tiene eso, más allá del éxito o no que tengan esas acciones, me parece que es importante tener esa herramienta, y es importante, digamos, se nota a la hora de bueno, tener más potencia de lo que uno hace, ¿no? Así que eso, nomás. Epu, compa de Río Negro, gracias, Lau. Hola, ¿ahí se me escucha? Sí, se te escucha bien, Fabián. Bien, buenísimo. Yo creo que básicamente una de las cuestiones esenciales en las cuales nos encontramos hoy es el tema de, o si nos deja, por un lado, o nos podemos dejar perseguir por el Estado, por algunas cuestiones que mencionó el compañero de Mendoza y que han mencionado otras compañeras también, por esta cuestión de que se nos coloca en el centro como principales responsables de la educación, ¿sí? O si nosotras salimos a disputarle que el derecho a la educación lo debe de garantizar el Estado. Porque en esta pandemia lo que ha hecho el Estado, al menos en la educación, ha logrado de cierta manera correr el debate y colocarlo sobre las espaldas de las y los docentes como garantes de la educación, y que todas las propuestas educativas que se han hecho y que hemos comentado en este rato, todas las propuestas educativas están en base a los recursos que tienen las y los docentes. No, el Estado, incluso el Estado Nacional, que no tiene escuela a cargo, lo único que ha hecho ha sido poder mandar un cuadernillo, ¿sí? Un cuadernillo que incluso sus propios teóricos, los propios teóricos del kirchnerismo y de ahora de Alberto Fernández, los propios teóricos dicen que el cuadernillo no sirve porque la educación se basa en un ida y vuelta para poder construir conocimiento. Y ahí hay una cuestión fundamental a tener en cuenta, y que quiero alertar al resto de las provincias, que es vender el modelo de Río Negro. El modelo de Río Negro hace un montón de tiempo que vienen con la cuestión de la presencialidad o no presencialidad. Entonces, el modelo, sobre todo en la educación media que se viene implantando, pero también en los otros niveles, es que la presencialidad no es necesaria, ¿sí? Y van tomando
y se van basando en teóricos o teóricas como Flavia Terilli, por ejemplo, donde van planteando estas cuestiones que no es necesario estar en la escuela. Y yo creo que esta experiencia hay que salirla a disputar justamente. Hay que salirla a disputar desde cómo se construye la realidad o qué es lo que se va a sacar como conclusión de esta situación. Yo creo que esta pandemia demostró que de ninguna manera, la virtualidad puede reemplazar a la presencialidad. Y que no hay forma de construir conocimiento sin que exista la presencialidad en la escuela. Que es carente y que, sobre todo, si se propone un modelo de educación popular, es imposible que se genere sin la presencialidad. Porque a pesar de los esfuerzos y de todas las propuestas educativas que se han hecho, esto lo que ha demostrado es que los más empobrecidos de la Argentina, ¿sí?, han quedado afuera de estas propuestas educativas. Y no por culpa de los docentes, sino por irresponsabilidad del Estado. Gracias. Bueno, compas, nada, para cerrar, agradecerles a la participación y obviamente estamos muy contentos con el intercambio, con la riqueza de todas las exposiciones, así que seguramente, bueno, queda acá como el compromiso de poder pensar en otras actividades similares, otras iniciativas que nos habilite esta virtualidad y también apropiarnos de esta herramienta para también pensar en cuáles son otras posibilidades de generar discusiones y ver qué posibilidades hay también de organizarnos de otra manera para bueno, combatir de alguna manera estos avances en precarización y en deterioro de la educación pública. Así que, nada, agradecerles y nos despedimos por lo menos del vivo en este momento y de todas maneras quedamos con el compromiso de alguna otra actividad similar.